Bien, estupendo. Pues podemos digamos, discutir el ejemplo 1.2, el ejemplo más sencillo de aplicación. Ejemplo de aplicación de lo anterior. Ejemplo 1.2 Taylor. O sea, el péndulo simple. Tenemos, él lo pone en un cuenco esférico, es decir, con el skateboard ese, patinar, yo lo pongo, da igual, a ver si os dais cuenta, si dos problemas que parecen diferentes, hechos diferentes, tienen la misma ecuación del movimiento, son lo mismo, así de sencillo. Por lo tanto, lo que voy a decir es, tengo en el plano, esta es la vertical, bajo la gravedad, tengo una bolita que consideramos puntual, unida con una barra inextensible y de masa despreciable, pues a un punto, por ejemplo, el punto tiene masa m, y la longitud de la barra porque más adelante veremos que si le metemos masa a la barra, pues cambia un poco la cosa. Y tenemos gravedad uniforme. Uniforme y sin rozamientos. De ningún tipo. Bueno, grados de libertad del problema. Dos menos 1, 1. Un grado de libertad. Por lo tanto, una ecuación de pero vamos a utilizar no coordenadas cartesianas, que se nos lía la cosa un montón, sino coordenadas polares. Diagrama, ahora viene otra vez el mismo juego. Diagrama estamos en un sistema de referencia inercial, Tierra es inercial, aplicamos la segunda ley de Newton, o sea, diagrama del cuerpo libre, T es la tensión, bueno, puede actuar a tensión o compresión, pongo T ahí, pero si es una barra no es una cuerda, la cuerda siempre sería tensión, la barra puede tirar y empujar, porque imaginaos que el movimiento va por arriba, por encima de la horizontal, ahí ya la cosa puede, por eso necesito una barra rígida, Muy bien, ese es el diagrama del cuerpo libre. Segunda ley de Newton, no cambia nada, esto es independiente del sistema de coordenadas. Siempre que sea inercial, suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración, ningún problema. Lo mismo que antes. Pero ahora donde viene es que vamos a utilizar coordenadas polares en la dirección de R y en la dirección de phi. ¿Cuáles son, aquí en naranja, las direcciones? Bueno, estoy poniendo aquí esto, pues tendremos... Voy a mirar... Bueno, el ángulo depende de con respecto a qué ángulo esté. El ángulo es respecto a una dirección del espacio. ¿Qué dirección tomamos como referencia? La que nos salga de las narices. El movimiento es el mismo, pero mucho cuidado con las ecuaciones. El movimiento es el mismo, pero la ecuación cambia dependiendo de cuál es la dirección que tomas de referencia y el sentido en el ángulo. Yo voy a tomar, ya que estoy en un péndulo simple, pues voy a tomar con respecto a la vertical en el sentido antihorario. Es decir, que lo que tenemos es lo siguiente. Tendremos en la dirección, vamos a ponernos por aquí,
en la dirección radial y en la dirección transversal. Este sería phi gorrito y este sería r gorrito. Tal como he puesto yo el ángulo con respecto a la vertical en el sentido antihorario, si hubiese puesto con respecto a la horizontal en el sentido horario, entonces, ¿cómo iría ese phi? Imaginaos por un momento que yo hubiese dicho, y digo con respecto a phi. Entonces, evidentemente, tendríamos tita gorrito de esa manera. Mucho cuidado con eso, porque dependiendo de cómo toméis en vuestros problemas, y quiero ver el sistema de referencia que no tenga que suponer nada. Si veo una phi o un tita de ángulo, quiero saber con respecto a qué dirección del espacio y con qué sentido. ¿Está eso claro, transparente como la vida misma, como los ejes cartesianos? Vale, muy bien, pues nada, vamos a por ello, que está chupado. Tendremos en la dirección radial, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la tensión del cacharro, menos t, siendo t la magnitud, es decir, que si t es positivo, naturalmente está tirando, si me sale un t negativo es que está empujando, lógico. Muy bien, más la componente, la proyección del peso, mg coseno, si este ángulo es phi, pues entonces coseno de phi. Igual a la masa por la aceleración en la dirección radial. ¿Cuánto valía? La manera de aprendérselo es haciendo problemas. Hacedme caso, intentadlo. Si no, la probabilidad de que os equivoquéis es grande. Y no es eso lo que yo quiero. ¿Está eso claro también? La manera no es el día de antes, delante de la puerta del aula de examen. Vosotros sois jóvenes y con mucha memoria, pero os puedo asegurar que los nervios juegan una mala pasada, salvo que te hayas entrenado. Bueno, entonces, ¿cuánto valía? R punto punto menos R phi punto al cuadrado. Claro, uno dice, ¡oh, qué mierda! Es más complicado. Sí, no os preocupéis, todavía no hemos terminado. Esta es una de las ecuaciones escalares. La otra, en la dirección de phi gorrito, ¿qué es lo que tendríamos? La tensión no tiene ninguna componente y el peso, cuidado aquí, tal como he escogido yo, menos mg, seno de phi. Estoy haciendo la proyección hasta aquí, pero positivo en el sentido antihorario. Esta es una posición genérica en el problema. Mi recomendación ahora: haced el dibujo del diagrama del cuerpo libre siempre que tengáis polares en el primer cuadrante. En el primer cuadrante. De tal manera que si hubieseis escogido con respecto a la dirección horizontal en el sentido horario, el primer cuadrante también corresponde a eso. Cuidado con el sentido del... Pero entonces no tendríamos un menos mg, sino tendríamos un más mg. Bueno, pensadlo, ahora es pensadlo. ¿Tenéis? Lo que estoy diciendo es coger el papel y dice, me ha dicho Miguel que lo intente con respecto a otra referencia. Exactamente es eso lo que quiero que hagáis. Bueno, menos mg seno de phi igual a la componente, la masa por la componente transversal, que no va a ser nada más que m, y ahora ¿qué teníamos? R phi punto punto más 2 r punto phi punto. Muy bien. Pero, esto sería general, pero ¿cuántas incógnitas tenemos aquí? T, R y phi. Dos ecuaciones, tres incógnitas, pero claro, todavía no hemos puesto la ligadura. Bueno, sí la puse ahí en el dibujo.
Si os disteis cuenta, la ligadura es chupada en polares. Que es una constante, lo que implica que R punto es 0 y que R punto punto es igual a 0 en este problema. Por lo tanto, la ecuación me va a quedar, la ecuación en R, fijaos que este término es 0, este término es 0, por lo tanto me va a quedar menos t más mg coseno de phi igual a menos mr phi punto al cuadrado. Y en cuanto a phi, lo que tengo es menos mg seno de phi igual a, ahora le quito la masa que la tengo en todos los dos, ¿qué es lo que tendré? mr phi punto punto, es decir, menos g seno de phi igual a r phi punto punto. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Phi de t, ese es el parámetro que determina la posición, un grado de libertad, una coordenada. Claro, esa es la bondad ahora de las coordenadas polares, que todo el mundo estaba pensando en el ángulo, es decir, ¿por qué no pones la posición en función del ángulo? Efectivamente, es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y cuál es la otra? La otra es la fuerza de ligadura, la tensión o compresión, la fuerza de la barra en función del tiempo. ¿Cuál es la ecuación del movimiento? No lo pongo en plural porque solo tiene un grado de libertad. Tiene que ser la ecuación que me describa cómo se está moviendo. ¿Cuál de las dos me describe cómo se mueve? Esta. R es L, es decir que es igual a L, es decir que tenemos esta es la ecuación del movimiento. Y alguien dice, ¿y la otra? La otra te da información. Si tú resuelves la ecuación del movimiento, que no tiene solución analítica esta, bueno, más bien define, la integración de esto define se tabulan una función integral, se las llama, una función elíptica, definidas por integrales. Bueno, pero para nosotros, entre nosotros no tiene solución analítica. Si lo resolvemos con el ordenador, pues tendremos el ángulo en función del tiempo y claro, si tengo el ángulo en función del tiempo, puedo despejar t en función del tiempo será mg coseno de phi, que depende del tiempo y ya lo sabemos, más ml, que para eso R es L, phi punto al cuadrado, que depende de t. Es decir, que si resuelvo la ecuación del movimiento, tengo no solo el ángulo, sino también la velocidad angular, phi punto. Y de esa manera puedo llegar a obtener, para cualquier instante de tiempo, cómo es la tensión en la barra. Y ya está. ¿Bien? ¿Habéis visto? Un problema en el cual en cartesianas estaríamos ahí matándonos y haciéndolo mal, porque con esas... Pero en polares sale inmediatamente la ecuación del movimiento. Por cierto, esta ecuación del movimiento no es un movimiento armónico simple. Otra vez nos podríamos preocupar por cuáles son las posiciones de equilibrio, así rápidamente. Si yo lo dejo en una posición con velocidad 0, tiene que permanecer quieta. Eso quiere decir que phi punto punto tiene que ser 0. Por lo tanto, la condición es que seno de phi sea 0. Es decir, que tengo dos posiciones, phi igual a 0 y phi igual a pi radianes.
Una es, como os estáis imaginando, la posición de equilibrio estable, phi igual a 0, y la posición de equilibrio inestable es phi igual a 180, pero es de equilibrio. ¿De acuerdo? Claro, uno dice, para pequeñas oscilaciones en torno a la posición de equilibrio estable, es decir, phi igual a 0, pequeñas oscilaciones, significa que tú puedes aproximar por phi. En el desarrollo en serie de Taylor, cúbico, quinta potencia, ¿no? Menos un tercio de phi al cubo, más, ya no me acuerdo, más de la quinta potencia. Es decir, tú puedes hacer el desarrollo en serie de Taylor, si phi tiende a 0, el término, todos los otros términos tienden a 0 más rápidamente que el primero, que el no nulo. Por lo tanto, tendríais una ecuación que sería phi punto punto más g dividido por L por phi, y esto es un movimiento armónico simple con un periodo que es 2pi por la raíz cuadrada de L dividido por g. Pero eso solo si consideramos pequeñas oscilaciones, si no, nada de nada. El péndulo simple no es un movimiento, estrictamente no es un movimiento armónico simple. Os hayan contado lo que os hayan contado. Únicamente, si os han contado para pequeñas amplitudes, no tengo nada que decir. Pero si os lo han dicho como ejemplo típico, esa es la ecuación del movimiento. Y esa no es la otra. Vale, un comentario acerca de las aceleraciones y las velocidades. ¿Dónde tenía yo aquí el resumen? En algún sitio lo había puesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, este. Vamos a fijarnos, ¿no? Como os dice el Taylor, por ejemplo, ¿qué significa en coordenadas polares lo que está ocurriendo? Vosotros sois el cuerpo, uno de vosotros, en el aula, y yo soy el observador. Y vosotros os podéis desplazar aquí sobre ¿no? el plano del aula, podéis ir a donde os dé la gana. ¿Qué movimiento estoy yo observando? O si no os lo imagináis al revés, me muevo yo, ¿no? Y vosotros estáis quietos, vosotros sois el observador. No me puedo mover a donde a mí me dé la gana en el plano. ¿Qué composición de movimientos es lo que estáis viendo? Pues si yo me muevo por... ¿Tú cómo eras? Yo, Marcos. Si yo me muevo en particular hacia ti o me alejo, tú dirías, eso es un movimiento rectilíneo, ¿no? La velocidad sería, pues, cómo cambia la distancia con el tiempo, R punto. Pero claro, yo me puedo mover haciendo un círculo, una circunferencia, en torno a ti. ¿De acuerdo? Entonces, me muevo con una velocidad. ¿Con qué velocidad me verías tú? Pues la distancia a la que me encuentro por la velocidad angular a la que me muevo. Claro, pero ahora yo me muevo en cualquier dirección. Tú estás viendo cómo me alejo, me acerco y cómo giro. Es decir, es una composición de un movimiento circular y un movimiento rectilíneo. Eso es lo que da cuenta de las componentes radial y transversal de la velocidad. Uno se lo puede imaginar así fácilmente, ¿no? Realmente es una composición, una trayectoria circular y una trayectoria rectilínea. Bien. Para la aceleración, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una cosa similar, salvo uno de los términos. De esos 4 términos que tengo yo ahí, 3 tienen una explicación de esa manera. Por ejemplo, si yo me muevo y me acerco, no solo tengo una velocidad, sino que tendré una aceleración en la dirección rectilínea, radial. ¿Estás de acuerdo? Pero además tendría, claro, una aceleración, si tú consideras un movimiento circular uniforme, tendríamos una aceleración centrípeta. R phi punto al cuadrado. El segundo término, aquí, vendría dado por ese movimiento circular en torno a ti. La aceleración que tengo yo es un movimiento circular uniforme. Recordad un poco, entonces, cómo era la aceleración centrípeta. En el caso de la dirección transversal, el primer término es muy fácil. Yo me muevo girando en torno a ti, en un movimiento circular acelerado, y uno diría, ¿cómo va a ser la dirección en la dirección tangente de esa circunferencia? Pues R por la aceleración angular. El término, como dice el Taylor, y os digo yo ahora,
El término que no es intuitivo es este último término. Ese último término es el que da cuenta de la aceleración de Coriolis y de la fuerza de Coriolis cuando estudiemos sistemas de referencia giratorios, que pasa al otro lado restando con un signo menos. Eso es lo que nos va a dar. Pero no tiene un significado, o sea, que tú puedas decir, pues ese término es el que es antiintuitivo, el que aparece. Bueno, vamos a plantear, que me quedan unos minutos, por eso pero no quería dejar comentar esto, para que uno se dé cuenta que incluso si uno se le olvida, tres términos son fácilmente encontrables si uno piensa en lo que acabo de decir, movimiento rectilíneo y movimiento circular. Del único que hay que intentar acordarse fuera de eso es el 2R punto phi punto. Ya os digo que veo combinaciones de todo tipo, a la hora de la verdad. Ahí. Vale, muy bien. Problema. Un problema, para que no os quejéis, voy a intentar hacer cuantos más problemas. Un problema que he planteado en examen. Bueno, es un problema, o sea, quiero decir que tengo que cogerlos. Un problema muy sencillo de aplicación de lo que estamos haciendo. Tengo una barra. Problema. Tengo una barra girando con una velocidad angular omega mayúscula o omega minúscula, me da igual, lo que queráis. Ahora no me importa mucho, me da igual omega mayúscula que omega. Barra girando es decir, que tengo aquí una barra y está girando en torno a un eje que pasa por uno de sus extremos perpendicular a la barra. ¿De acuerdo? Y gira, pues si queréis, con esta velocidad angular omega. Constante. Es decir, tengo un motor que hace girar la barra con velocidad angular constante omega. ¿Bien? Vale. Y esa barra, que es muy delgadita, pues pincha, bueno, lo he hecho muy grande. Pincha una bolita, habéis visto otra vez, la barra va a ser una ligadura, pincha la bolita y la bolita puede desliza sin rozamiento a lo largo de la barra. Uno podría decir, bueno, ¿y tenemos gravedad? Lo más fácil ahora para vosotros es deciros, es un problema sin gravedad. O, versión B, el resultado es el mismo si yo pongo y está girando en un plano horizontal. La barra en un plano horizontal con gravedad, el resultado de lo que nos vamos a preguntar es exactamente lo mismo que si yo digo esto lo estamos haciendo en el espacio sin gravedad. Pero cuidado, si está girando con gravedad y no es un plano horizontal, entonces la cosa cambia. Lo cual también es un problema bonito. Bien. Olvídate, sin gravedad. Sin gravedad o en un plano o equivalente. Siempre que uno diga horizontal es porque tiene gravedad, entonces es un plano perpendicular a esa dirección. Bueno, yo creo que lo más sencillo es te olvidas de la gravedad, o sea, que no hay gravedad y ya está. ¿Bien? ¿De acuerdo? Vale. Y ahora la cosa es estudiar el movimiento de esto, visto desde un punto de vista, nosotros inercial, lo estamos viendo desde fuera, cómo está girando la barra, porque claro, aquí estaríais pensando, oye, ¿y si me monto en la barra? Bueno, eso esperad a ese momento, cuando estudiemos qué ocurre desde un punto de vista de un sistema de referencia giratorio, podremos resolver el mismo problema y os daréis cuenta, anda, si son las mismas, donde tienes algo a la derecha está algo a la izquierda. Pero ahora todavía no estamos en ese capítulo. Bien, condiciones iniciales. Parte del reposo desde el extremo aquí. Es decir, tengo la bolita ahí. ¿Y cómo lo saco de ahí? Porque si no, le pego un pequeño soplido.
todo lo infinitesimal que queráis. Es decir, parte prácticamente con velocidad cero. ¿Bien? Y ahora lo que nos preguntamos es hallar todo lo que se nos ocurra. Estudiar el movimiento. Fijaos, pongo a estudiar el movimiento para llegar a las ecuaciones del movimiento y ver qué pasa, pero por ejemplo una pregunta a matar sería ¿cuál es la velocidad cuando llega al extremo de... no a matar, cuando llega al extremo de la barra y sale disparada? La bola, ¿no? ¿Hacia dónde sale disparada? Bueno, eso es otra cuestión. ¿Cuál es la velocidad cuando llega al extremo? Nos dicen que la barra tiene longitud L, ¿no? Pero eso es la masa de la barra me da igual, porque no interviene. Intervendría, cuidado, más adelante, cuando dejemos que no tenga motor y que gire libremente. Eso lo hace todavía más bonito al problema, pero no hoy. Hoy más fácil, con un motor, cuando llega al extremo. O nos podemos preguntar otra cosa, que es ¿cuál es el trabajo realizado por el motor desde la posición inicial de la bolita hasta la final? ¿O qué potencia desarrolla el motor cuando llega al final o en otra posición? Trabajo, potencia del motor. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver si planteamos las ecuaciones, por lo menos las dejamos planteadas para el viernes y podemos también trabajar con esto. Es decir, que el viernes traéis hierro o tenemos el hierro ahí, pero yo podré hacer lo que a mí me dé la gana. Ostras, ha quedado grabado. Bueno, no pasa nada. Muy bien. Es decir, puedo tratar cualquier punto que crea conveniente. Suena mejor, ¿no? Vale. Muy bien, ¿cuáles son las ecuaciones? Grados de libertad. Es un sistema holónomo, ¿no? Hay una ligadura que es la barra, ¿no? En el plano necesitaría dos coordenadas para determinar la posición de la bolita en un plano, pero claro, estoy forzando con una ligadura un grado de libertad. Un minuto. Un grado de libertad. Fijaos, pensáis a ver qué tal si es una ligadura que podamos expresar de una manera sencilla. Hombre, en principio, coordenadas polares está pidiendo a gritos esto, ¿no? ¿Cuál es la ligadura en este caso? ¿Cuál es la ligadura? No, hombre, no. No, tú tienes como problema, tu problema es la posición de la bola, de la pelota. La barra no tiene ninguna duda de lo que va a hacer, te lo está diciendo pero te está diciendo que está girando con una velocidad angular constante. Phi punto igual a omega. Y uno dice, pero eso, claro, esta es una ligadura integrable, por lo tanto es holónomo. ¿Cómo sería integrable? Pues que phi sería un ángulo inicial más omega por el tiempo. Me da igual que phi 0 coja, puedo coger 0, la referencia, ¿me entendéis? Que en t igual a 0, eso significa que una forma equivalente en la ligadura, pues es efectivamente esta. Esta o esta es lo mismo. ¿Bien? Bueno, os pido que penséis para el viernes, entre otras cosas, o sea, que estudiéis lo que estamos haciendo. Y, oye, una pregunta directa. Las ecuaciones del movimiento, la ecuación del movimiento, la segunda ley de Newton, hacéis el diagrama del cuerpo libre.
Segunda ley de Newton, en polares y a correr. Bien sencillo.